Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a otro vídeo sobre SEO, soy Josep Trofeu, consultor SEO, y hoy vamos a hablar del caso de Kant. Este proyecto ya lo hablamos en anterioridad sobre las buenas prácticas de SEO que estaban ejecutando, pero en esta edición, durante este mes que estamos analizando proyectos de productos de material de camping, de calzado de trekking y toda esta vertical deportiva que está a la alza, no he podido dejar pasar el volver a revisarlo como estaban 2 años después. Entonces, a día de hoy, Kant sigue trabajando muy bien, igual que lo está haciendo Bikeester, que es del mismo grupo de International Stores, que recomiendo muchísimo también analizar este grupo si os gusta el mundo del e-commerce, ya que básicamente es un grupo de proyectos de e-commerce de origen alemán, donde tienen diferentes verticales, ¿no? Principalmente se centran en todo lo que son productos de bicis y productos de montaña, de outdoor. ¿Vale? Entonces, bueno, os recomiendo muchísimo porque creo que es un Internet Stores, perdón, que he dicho International Stores, es un proyecto a seguir de cerca cómo están evolucionando sus proyectos y hacia dónde van. Con lo cual, después de esta pequeña intro, os voy a dejar también aquí enlazado el primer caso que hice hará ya 2 años, pero en esta edición lo que nos vamos a centrar es principalmente en cómo están trabajando muy bien, y que es un gran ejemplo, y el caso de hoy irá sobre este tema, es en optimizar el enlazado interno. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que permite el enlazado interno de forma simple es que Googlebot encuentre todas las páginas de tu proyecto. En un proyecto grande de esta tipología de e-commerce, donde hay un montón de catálogo de producto y es uno de los ejes de crecimiento de facturación a la hora de ampliar catálogo, es muy importante trabajar esto muy bien, ya que el enlazado interno va a influir principalmente en traspaso de autoridad, muy importante, link juice, lo que hablamos siempre de que vamos traspasando autoridad de URL en URL, la correlación entre clústeres, es decir, pues si estamos hablando, y ahora lo veremos, sobre zapatillas de trekking, hablar de las diferentes tipologías de zapatillas de trekking que hay, las diferentes marcas de esa tipología que hay, etc. Artículos informacionales, pues cómo escoger la zapatilla de trekking perfecta, etc. Por otro lado, el crawl depth, es decir, con el crawl depth lo que vamos a hacer es priorizar el traspaso de autoridad de las URLs que a nivel de negocio nos interesen más. Es decir, esas categorías o familias o subfamilias que vendamos más, por ejemplo, zapatillas trekking Salomon, pues mediante el enlazado interno lo que vamos a hacer es mejorar y potenciar el traspaso de autoridad de la misma. Todo esto es teoría. Ahora la idea es que yo voy a tratar este tema de forma concreta en el caso de un e-commerce y que lo hace muy bien, que es Kant. Lo primero que vamos a ver, y te recomiendo que vayas haciendo este análisis con tu propio e-commerce o con un e-commerce que estés auditando, para que obviamente lo traslades siempre a la práctica, es que cuando nos vamos a la familia de calzado, por ejemplo, pues zapatillas trekking, como decía, ya estamos viendo algunas muy buenas prácticas que no todos los e-commerce hacen. A nivel de enlazado interno, lo de siempre, breadcrumbs, muy importante, ¿vale? Hay un enlazado de breadcrumbs donde se está aplicando el JSON de datos estructurados, y esto ya de momento lo que estamos haciendo es, estamos trabajando el enlazado interno semántico, es decir, estamos dando a entender a Google nuestra arquitectura web, lo cual es fantástico. Por otro lado, aquí si os fijáis, ya hay unos enlaces, entonces aquí siempre hay la casuística de, Josep, pero para calzado lo tenemos que separar por sexos o no, se tiene que indexar sí o no. Long story short, la respuesta es sí. ¿Por qué? En el calzado tenemos que tener en cuenta que al final cuando tú buscas calzado, a día de hoy está muy segmentado por mujer, hombre o niños, ¿sí? Entonces, a nivel de experiencia de usuario tendrás que tener estas familias bien filtradas porque las marcas cuando te pasan el catálogo ya lo tienen así de per se, ¿sí? Y a nivel de SEO, es verdad que suelen haber canibalizaciones, es decir, que zapatillas de trekking sin ningún sexo puede que esté canibalizando para zapatillas de trekking hombre. ¿Me explico? Veamos un ejemplo. Entonces, zapatillas trekking, que tiene unas 4.900 búsquedas y muchas más, si os lo digo ahora, la que está posicionando a día de hoy en top 1 es Decathlon, pero no lo está haciendo para ningún sexo en concreto, ¿veis? Aquí sí, calzado montaña y trekking, zapatillas trekking, después está Sprinter, sin ningún sexo, zapatillas de trekking senderismo, hombre, ¿vale? Mi recomendación es que siempre tengamos el nivel 1 enlazado desde el megamenú, ¿vale? La que no tenga ningún tipología de sexo, pero después si ponemos hombre, aquí es donde quiero ir,
habrá casuísticas que seguirá posicionando la URL sin sexo. En este caso, Sprinter, si os fijáis, está posicionando sin sexo. /s ya está posicionando con nombre. Entonces, para hacerlo fácil, mi recomendación a nivel de enlazado interno es tener todas las URLs indexables, tanto de familia, que sería zapatillas de trekking, como tiene Sprinter, y después bajar el enlazado interno a través de la URL de hombre o mujer o niños. Lo están haciendo muy bien Canz. Canz, ¿qué hacen? ¿Cómo lo solucionan? Tenemos, obviamente, pues la familia del calzado, calzado de trekking y senderismo, zapatillas de trekking. Y aquí dentro vemos como si yo le doy a hombre, aquí tiene un enlace follow, y esto es lo importante, a la Longtail zapatillas de trekking hombre. ¿Sí? Utilizado para su title, su metadescripciones muy curradas, muy bien trabajadas, ahora que básicamente es época de rebajas, etc. ¿Vale? Entonces esto por un lado. A nivel de enlazado interno es muy interesante cómo desde el filtro están trabajando este enlazado interno. Veamos otros enlaces. Esta herramienta que utilizo para pintar los enlaces se llama Link Parser, ¿vale? Entonces os voy a dejar también un vídeo del tutorial de cómo se usa y cómo se configura. Pero si nos vamos al apartado de fabricante, fijaros qué interesante. Todo esto, si yo le doy ahora, por ejemplo, Helly Hansen, ¿vale? Esto es una URL que básicamente es el filtrado que estábamos trabajando, ¿no? Zapatillas de trekking, hombre. Pero fijaros, es que es impresionante. Esto de PorVillage también lo hace y no es lo común. Matiz, si vuestro e-commerce no lo hace, no os preocupéis. Lo interesante aquí es que el filtrado sí que es indexable y es el que posiciona para zapatillas hombre, Helly Hansen. De esta forma, lo que están consiguiendo es atacar todo el long tail de forma dinámica, de forma escalable para toda la tecnología y para todos los idiomas. Y esto es importante, porque en casi todos los proyectos que trabajamos a día de hoy en la agencia, y es lo común, es ejecutar los filtrados desde la sección de abajo del contenido o mediante la inserción de forma manual de etiquetas y categorización. Aquí el punto, tanto sea un Magento, un PrestaShop, un Shopify, que es lo que estamos trabajando a nivel de tecnología para cada uno de estos CMS, es tener esta implementación en los filtrados. Es decir, que tu nivel de filtrado cumpla la funcionalidad, pero a más te cumpla la creación de una URL indexable. Pero ahora me decís, Josep, pero si ahora pones Hoka one on one, ¿te va a crear una URL indexable? ¿Esto no penalizaría el crawl budget? Correcto, si ahora pongo Hoka one on one, ¿vale? Ahora me está cogiendo los dos filtros, pero mirar que viene hecha esta tecnología. En el momento que ya pone un más, esta URL ya se introduce un noindex, ¿vale? Aquí la buena práctica, un pequeño matiz que les faltaría para un tema de rastreo, sería bloquear por robots todo lo que tenga un más, un asterisco y un slash. De esta forma nos evitaríamos problemas de crawl budget. Pero esto es una implementación espectacular que otros proyectos, como ya he dicho, de PorVillage también lo están haciendo. Y esto lo que facilita es la indexación de todo el long tail y el enlazado interno de todo el long tail, porque no nos equivoquemos. Desde zapatillas trekking se está haciendo todo el enlazado interno del clúster de zapatillas trekking más sexo, zapatillas trekking más marcas, ¿vale? Pero si ahora me voy a tallas de pie, no se está haciendo un enlazado interno. Está muy bien trabajado, está muy bien pensado, porque lo mismo, imaginaos que ponemos pues zapatillas de trekking talla 40, ¿vale? Esto tiene muy pocas búsquedas y nos penalizaría en el crawl budget, ¿sí? Después, lo mismo, certificado de sostenibilidad, no tiene búsquedas, pues como consecuencia no están creando URLs. ¿Lo veis? Es muy interesante. Entonces, este proyecto Canz, os recomiendo ver el vídeo anterior porque también os doy todo el contexto. Bykister lo hace muy bien y siempre en Alemania hay los proyectos que he mirado, como el caso también, que también os dejaré aquí enlazado, de Lions Home. Por alguna razón el SEO lo trabajan muy muy bien, siendo España el castellano un idioma muy potencial donde realmente el SEO es enorme, mientras que el alemán no es uno de los idiomas principales, pero por cultura o por lo que sea, por lo que también veo a nivel de proyectos de carácter online, me sorprende muchísimo en Alemania la cultura de SEO y cómo se ejecuta a nivel tecnológico. Por otro lado, también impermeable, ya lo veis, los filtros que no tengan búsquedas no va a haber un enlace, ¿vale? Esto está muy bien. Después, si bajamos por lo que es la sección de la categoría, en la parte inferior también encima te hacen enlazado Longtail, ¿no? Pues aquí vemos cómo han sido muy pillos y han puesto el enlace de Gore-Tex directamente a la landing de Gore-Tex para
una temática que tiene una correlación directa con los zapatos de trekking, ¿vale? Pero esto no era lo primero que quería resaltar a nivel de el correcto uso del filtrado, que vuestro filtrado tenga enlaces follow y sean URLs indexables, y cuando no lo sea, que no exista ni el enlace. Es que no es que esté en no follow, que a veces lo hacemos así, sino es que no existe. En este sentido, permite la funcionalidad al usuario, ¿vale? Es decir, lo que te decía, ¿no? Pues, me ejecuta la funcionalidad, pero si os fijáis, es que es un filtrado que lo tienen ya puesto en noindex, que obviamente aquí se debería bloquear por robots, a más, pero está muy bien. Es increíble, no tiene enlazado interno, no desperdicia el enlace. Es que es quirúrgico este enlazado. Dicho esto, genial. Otros temas interesantes, como he comentado, el tema de no enlazar, páginas no indexables. Ok, después, interesante, sección de enlazado en todas las categorías. Aquí lo que estaba viendo en esta imagen, ¿vale? Es que dentro de lo que es una vertical concreta, en este caso era el caso de las Crocs, como había más long tail de Crocs, nos estaban haciendo enlazado a categorías, ¿vale? Es decir, cuando yo voy, que esto es muy importante también, fichas de producto ordenadas por top ventas, importante esto no es ninguna novedad, es lo común en el sector, es decir, que los top ventas siempre estén arriba de todo porque Google va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿vale? Pues supongamos, ¿no? En este caso este modelo de Hoka. En este caso este modelo de Hoka, aquí lo que están haciendo muy bien, si os fijáis, y voy a volver a poner el enlace, Hoka One on One, que esta es la marca, ¿vale? Es decir, hacen todo el enlazado semántico, ¿vale? Y esto en muchas fichas de producto no se suele hacer. Aquí vemos que esto es la marca, esto a nivel de retail, media. Aquí al final Canv está también trabajando de la mano, ¿vale? Y esto también hay el podcast de Food District, que os lo recomiendo, que al final este tipo de e-commerce son como agencias de comunicación para estos productos, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí en estas páginas se tienen que trabajar muy bien y también como consecuencia podrás posicionar todo el clúster. Y aquí también vemos, ¿no? Pues Hoka One on One, calzado, trekking, senderismo, que este sería el long tail, ¿vale? De tipo de zapato más marca, ¿vale? Dicho esto, ¿por qué os lo enseño? Porque la ficha de producto está muy bien enlazada, está muy bien trabajada a nivel de follows, a nivel de, bueno, toda la visualización del producto y aquí a nivel de canonicals, es decir, yo sé, pues, por qué los diferentes colores, ¿no? Pues aquí si os fijáis, hay canonicals, ¿vale? Entonces, de esta forma no hay canibalización y esta sería la zapatilla buena, ¿vale? Entonces, esta zapatilla es la que se posicionará cuando alguien busque Hoka One, Haka, Too Low, bueno, todo esto. Y busquen precio, ¿vale? Que esto es muy común. Que lo común esto, ¿veis? Aquí en estos players, pues aquí al final compites con un Idealo, que ahora vimos también en el canal, ¿vale? Que lo hacen muy muy bien. Runea, que también lo hemos visto, por cierto. Y os dejaré todos en el enlace, los casos que hemos visto, y aquí están ellos. ¿Veis? Entonces, de esta forma, al final lo que hace Idealo y Runea son comparativa de precios y son modelos de afiliado. Y en el caso de Canv, obviamente es un e-commerce pure player, ¿sí? Pero bueno, creo que se ha entendido el concepto de cómo están trabajando el enlazado interno de categorías y familias parecidas desde la ficha de producto. Y por último, y no menos importante, y ya veis que este vídeo estoy yendo muy al grano porque es que creo que solo con esto podéis entender el concepto del enlazado interno y cómo hacerlo de forma correcta a nivel semántico, mediante follows, mediante crawl depth y mediante la ofuscación, es que si yo me voy al footer de este proyecto, pero lo mismo que veíamos en los filtros, no es que nos pongan un nofollow y para que Google nos siga el enlace, porque si os fijáis es que no aparece nada en rojo, ¿vale? Los que sois más asiduos del canal lo entenderéis. Os pongo un ejemplo práctico que justo he trabajado esta mañana. He estado poniendo unos nofollows. Pues si ahora aquí cargo los nofollows, bueno, cargo la lista de enlaces, estos que están rojos porque yo he puesto un nofollow aquí, porque no quiero que Google rastree el cart, porque el cart está en una index bloqueado por robots. Pero ellos van al siguiente nivel y esto sí que es un tema de tecnología y el hecho de ofuscar enlaces no es tan fácil. Pero sí llevarse el concepto al extremo, ¿no? De decir, hey, es que actualmente las preguntas frecuentes, si os fijáis, aquí me sale si quiere el enlace, pero aquí yo no puedo, cuando no puedes hacer el abrir en una nueva pestaña, abrir un enlace en una pestaña nueva, es porque no lo detecta. Y esto básicamente es una ofuscación de enlace, ¿vale? A nivel teórico el concepto es que Google no detecta ningún enlace
con lo cual no distribuye PageRank, link juice, y por lo tanto solo va a destinar PageRank a estas URLs. Una forma también de visualizarlo es mediante la herramienta Screaming Frog, ¿sí? O una herramienta que también lo visualiza muy bien es DinoRank, ¿vale? Entonces os enseñaré un proyecto, mira, el mismo que estábamos viendo, ¿vale? El proyecto de Leva, ¿vale? Que lo tengo aquí. Entonces, si me voy, para que entendáis el concepto del PageRank, al final, el proyecto, las URLs que tienen más PageRank, ¿vale? Son esas URLs que tienen más enlazado interno a nivel correlativo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el distancia desde la home, que es el concepto de crawldev, lo que decía, a ver, perdona, lo voy a poner aquí, lo que os decía, PageRank interno y el estado. Entonces, los proyectos que tienen las URLs que tienen más o menos PageRank, si lo veis, básicamente esto es como calcularía Google el PageRank de cada URL, es en base a la instancia de la home, los enlaces entrantes que tiene una URL, ¿sí? Y te va a calcular el PageRank, ¿vale? Entonces, la lógica es que tus URLs de negocio sean las URLs que tengan más PageRank interno. Pues, por ejemplo, ¿por qué Escritorio Elevable es la que tiene más PageRank? Perdón, que no lo veis. Básicamente porque es la URL prioridad de negocio, donde se está trabajando el posicionar la palabra clave escritorio elevable. Como consecuencia de esto, ¿qué es lo que sucede? Pues si yo me voy al tracking de posiciones, ¿vale? Obviamente hay muchos otros factores, pero tiene que haber una correlación entre las palabras clave posicionadas y el traspaso de PageRank que hacemos a una URL. ¿Veis? Pues un ejemplo práctico sería, pues mira, mesa de escritorio elevable, ¿vale? Veníamos de la posición 21 y ya estamos en el top 1, top 2, ¿vale? En menos de un año. Esto ha sido gracias a crear contenido, hacer link building y obviamente mejorar el enlazado interno. Con lo que, lo dicho, espero que con este vídeo hayas podido entender y bajar la importancia de hacer un buen enlazado interno mediante, obviamente, anchor text exactos, optimizados, mediante follow no follow, el concepto de crawldev que hemos hablado, y esto trasladarlo de forma escalable a tu e-commerce a través de la plantilla de categoría, como hemos visto con la categoría de zapatillas de trekking, y también desde las fichas de producto. Es muy importante trabajar los breadcrumbs y el enlazado interno a las categorías que pertenece a esa ficha de producto. Espero que haya sido de utilidad y cualquier duda me dejáis en los comentarios. Un abrazo, chao.